Anteriormente, en un mundo en guerra, Japón ha atacado Pearl Harbor, conduciendo a América a la guerra. Ha empezado. Tengo miedo de que hayamos despertado a la fiera. Hitler acelera sus planes de acabar con los judíos en Europa. Tenemos una solución total al problema de los judíos. Los americanos pagan con la misma moneda a Japón en Midway, con una derrota humillante para Toyo. No hable de esto con nadie. Adolf Hitler y Joseph Stalin luchan a muerte en Stalingrado. ¡Ya basta! Los aliados invaden Sicilia, empujando a Mussolini al borde de la derrota y enfureciendo a su mayor aliado. Mientras en el mundo entero se desata una carnicería. Un mundo en guerra. Episodio 6. Franklin Roosevelt y Winston Churchill saben que Joseph Stalin es un despiadado tirano que tiene más cosas en común con Hitler que con ellos. Sin embargo, también son conscientes de que es un aliado poderoso que desea combatir a Hitler hasta la muerte. Incluso antes de que formalizaran su entrada en la guerra, Roosevelt apoya a Stalin a través de la ley de préstamo y arriendo y manda miles de materiales de guerra, tanques y aviones a la Unión Soviética. A pesar de las diferencias esporádicas en su política, a veces eran muchas, Churchill y Roosevelt siempre fueron capaces de tener una buena relación. Por supuesto era así porque tenían un objetivo común, vencer a las potencias del eje. Si los aliados van a ganar la guerra, Churchill y Roosevelt saben que el enemigo de su enemigo necesita ser su amigo. Churchill y Roosevelt persuaden a Stalin para que se reúna con ellos en una conferencia sin precedentes en la embajada soviética en Teherán, Irán. Aunque están unidos por un enemigo común, cada líder tiene su propio plan. Stalin llega a la reunión con mano dura tras su victoria en Stalingrado. Churchill quiere evitar a toda costa el riesgo de una mayor invasión y quiere proteger las propiedades que tiene el Imperio Británico en África y Asia. Roosevelt está decidido a cortejar al líder soviético para lograr una coexistencia pacífica con él después de la guerra, y le pide que declare la guerra a Japón. Tenemos que asegurarnos de que Alemania no vuelva a amenazar a Europa. Ejecutar a todos los cuerpos nacionales alemanes sería un comienzo. No creo que mi parlamento apruebe matar a 50.000 hombres. Lleguemos a un acuerdo. ¿Les parece bien 49.000? A Roosevelt siempre le preocupó que Stalin pensara que la alianza angloamericana de Roosevelt y Churchill se volvía contra él. Así que al menos al inicio de su relación, Roosevelt usó cada oportunidad para intentar que Stalin se sintiese cómodo e incluso en algunos momentos hacer creer que él y Stalin tenían una especie de alianza contra Churchill. Y eso nunca ocurrió. Stalin nunca se sintió convencido. Sin embargo, Roosevelt tenía tal sentido de la diplomacia que creía que esa especie de estrategia ayudaría. Tenemos que ganar esta guerra. Tenemos que ganar la paz. Desde luego, eso no funcionó muy bien la última vez en Versalles. Entonces tiene que ayudarme. Y usted ayudarme a mí.
Ahora, hablemos de Japón. Le ayudaré con Japón si usted me ayuda con Hitler. Si no hay invasión, no puedo ayudarle con Japón. La Guerra Fría seguramente empezó cuando Roosevelt y Churchill decidieron que no se invadiese Europa en 1943. Porque a Stalin le pareció, era propenso a la paranoia, que lo que los americanos y los británicos estaban haciendo era dejar que los soviéticos se desangraran hasta la última gota, dejándoles la mayor parte de la pelea. Nos desplazaremos a Francia. No es una cuestión de sí o no. Primero deje que acabemos con Italia. Si en mayo no se ha efectuado la invasión del Canal de la Mancha, no puedo garantizarles que el Ejército Rojo permanezca oponiéndose a Hitler. La amenaza de Stalin está clara. O los aliados aceptan una invasión o se arriesgan a una paz entre Alemania y la Unión Soviética. Al final, Stalin obtiene su garantizada invasión de Europa Occidental. Roosevelt le promete abrir un segundo frente contra Japón después de derrotar a Alemania. Churchill, sin embargo, teme que la ambiciosa invasión sea un fracaso. Los tres grandes llegan oficialmente a un acuerdo para fijar la fecha de la invasión a Francia, 1944, con un nombre secreto, Operación Overlord. Winston Churchill sabe que la estrategia en la guerra puede ser decisiva. No obstante, no deja de estar preocupado. Ya ha ordenado antes una operación así de ambiciosa. 4 barcos hundidos y otro en llamas. La invasión de Galípoli en la Primera Guerra Mundial fue un ambicioso y desastroso asalto en el que murieron miles de soldados de las tropas aliadas. Galípoli proyectó una gran sombra, persiguió a Churchill, pero esa capacidad de asumir riesgos, de pensar a lo grande, de pensar a escala global, se convirtió en una de sus grandes virtudes. Inglaterra, el hogar de Churchill, pronto se convierte en la base militar más grande de todos los tiempos. Con 6 meses para prepararlo, la acumulación para la invasión del fuerte de Hitler en Europa es enorme. Más de 1 millón de soldados americanos cruzan el Atlántico junto con 9 millones de suministros para unir fuerzas con soldados de 11 países. La fuerza internacional está al frente del comandante aliado supremo Dwight Eisenhower. Se avecina la mayor invasión en la historia de la guerra contemporánea. Me preocupa que Hitler sepa que estamos en camino. Para tener éxito necesitan algo por encima de todo: discreción. Churchill vaticina la creación de un plan clandestino que situará a los aliados un paso por delante de Adolf Hitler. Lo que necesitamos es una escolta que le mienta y le engañe. Eso es. Se denomina Operación Guardaespaldas a la agrupación de escuchas de radio falsas y de trucos ingeniosos diseñados para esconder el gran secreto de los aliados a Adolf Hitler: el plan de ubicación de los aliados en Francia. El papel clave en la misión lo interpretará un hombre cuya carrera parece haber acabado: el general George S. Patton. Después de haber sido expulsado del servicio, parece que Patton va a ser un mero espectador de la invasión más grande de la historia. Pongámonos en el lugar de Patton. Iban a invadir el centro de Europa. Iban a estar en el meollo de la Alemania nazi. Pensar que él no iba a participar en eso tuvo que ser terriblemente doloroso para Patton. Sin embargo, la operación Guardaespaldas tiene un papel reservado para Patton. En la primavera de 1944, los líderes aliados envían a Patton de manera encubierta a Inglaterra.
junto con 250.000 hombres y con lo que parecen ser miles de tanques y de aviones de combate. Patton no conducirá la invasión y su ejército no es lo que parece. En lugar de maquinaria pesada y de armas modernas, Patton va armado con tanques de goma. Roosevelt y Churchill veían a Patton como una decepción. En realidad tenían un equipo en Hollywood que les ayudó a crear lo que era, en esencia, un arma falsa. Había tanques falsos que no eran más que globos. Había barracones. Parecía que había cientos de miles de tropas aliadas reunidas por todo el canal hacia Francia. No pasa mucho tiempo hasta que Hitler ve fotografías tomadas por la inteligencia alemana del supuesto ejército de Patton. Patton. Adolf Hitler cree que es más astuto que los aliados y sabe en qué lugar de Francia van a estar. Se niega a creer que el mejor general de América, Patton, haya sido marginado solo por abofetear a un soldado. Patton, aquí están los 3 puertos más grandes adecuados para una operación de este calibre. El único territorio viable es más al sur. La verdadera invasión será aquí, en el puerto de Calais, con Patton. Los alemanes y Hitler temían que la invasión fuese en el puerto de Calais porque era el punto de menor distancia entre el centro de Europa, Francia y el Reino Unido. Hitler está convencido de que el legendario general se prepara para invadir Francia en Calais, la mayor ciudad portuaria del norte de Francia, apenas a unos kilómetros del Canal de la Mancha donde se concentran las tropas de Patton. Por tanto, envía a sus tropas de reserva y divisiones Panzer con tanques a fortificar Calais. La noche del 5 de junio de 1944, el ejército aliado ocupa el Canal de la Mancha. 156.000 hombres, 7.000 navíos y 12.000 aviones de 12 países se embarcan en la misión que, en caso de que salga bien, será suficiente para vencer los muros de defensa que Hitler ha levantado en el Atlántico y la potente fuerza nazi. En un día que se conocerá como el Día D, comienza la invasión más ambiciosa que se haya intentado jamás. Más de 1 millón de soldados americanos se preparan para un ataque, fortificar la ciudad portuaria de Calais, donde Adolf Hitler está convencido de que se encontrará el ejército aliado de George Patton. Lo que Hitler no sabe es que las fuerzas aliadas ni están lideradas por Patton ni se dirigen a Calais. Su objetivo está a 320 kilómetros al sur, en las playas de Normandía. Cuando los aliados comienzan a desembarcar al amanecer, Adolf Hitler está dormido. Hitler tenía unos horarios muy irregulares. Veía películas antiguas hasta las 3 de la mañana. Se iba a la cama y no se levantaba hasta las 11. El día D empezó al amanecer, justo en medio de su plácido sueño. Mientras los generales de Hitler esperan a que el Führer se despierte, desesperados para que les dé permiso para mover sus tanques de reserva y a sus hombres a Normandía, continúa el ataque de los aliados. Tras una lucha brutal, las fuerzas aliadas toman las playas. El desembarco del 6 de junio de 1944 fue sin duda alguna la mayor operación militar
que se haya vivido en la historia de la humanidad. Tenía que ser un éxito. Si fracasaban, para cuando pudieran prepararse para un nuevo desembarco en la costa de Francia, el Ejército Rojo habría tomado toda Alemania y posiblemente Bélgica antes de que los aliados pudieran aunar refuerzos para otro desembarco. Así que la idea no era solo vencer a Hitler, sino también dejar atrás al Ejército Rojo que avanzaba hacia el corazón del continente europeo. A medida que las tropas aliadas avanzan por Normandía, Adolf Hitler es informado de la invasión. Pero se niega a desviar sus tropas estacionadas en Calais durante 3 días cruciales, permitiendo a los aliados poner un pie en Europa. El fallo de Hitler de liberar sus reservas debilita el contraataque alemán. Las tropas aliadas comienzan a desplazarse por Francia, ciudad por ciudad, haciendo retroceder a las tropas alemanas y liberando a miles de ciudadanos por todo el país. En 1944, después del desembarco del día D, la resistencia francesa se volvió mucho más activa y mucho más generalizada. Los alemanes contraatacaron con arrestos secretos, donde la gente simplemente desapareció porque tenían alguna conexión con la resistencia. Las tropas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Polonia, Grecia, Bélgica, Checoslovaquia, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda y Noruega desembarcan en Normandía con un éxito rotundo. Un éxito que cambió el curso de la guerra. Pero no la naturaleza de Adolf Hitler. Dejarlo todo y rendirse no era opción para Hitler. En su mundo, él jamás se rendiría. Al otro lado del mundo, después de la devastadora derrota en Midway, el primer ministro de Japón, Hideki Toyo, ha estado intentando reagruparse. Sin embargo, la estrategia de ir de isla en isla y de tener el control tanto por aire como por mar ya no es posible. Unos días después de la invasión de los aliados en Normandía, atacan la isla de Saipán, en el Pacífico. La situación se vuelve desesperada. Las tropas que nos quedan se mueren de hambre. Que coman hierba si hace falta. Nuestro ejército no puede sobrevivir con hierba. Que mueran con honor. Toyo ordenó un código militar infame, el Senjin-kun, al ejército japonés que decía: no viváis como prisioneros para ser sometidos al trato humano. Una de las frases del Senjin-kun decía que ser capturados y convertirse en prisioneros de guerra era lo más deshonroso para un soldado japonés. Así que, en su lugar, se lucharía hasta el final. Y esa fue la razón por la que muchos soldados japoneses lucharon hasta la muerte en lugar de rendirse. Cuando Japón sufre una terrible derrota en Saipán, aumentan las críticas hacia el líder. Y Toyo se ve obligado a dimitir de su cargo. Aunque Toyo se haya retirado, la guerra con Japón está lejos de acabar. Durante años, el general Douglas MacArthur ha esperado para que llegue el momento de vengarse de su enemigo y recuperar el territorio que se había visto forzado a dejar: Filipinas. Después de una sangrienta campaña que dura 5 meses, MacArthur por fin puede cumplir su promesa y liberar a Filipinas. La lucha en la selva en la Segunda Guerra Mundial probablemente fue tan desagradable como cualquier otra. Los japoneses lucharon a muerte. Tan pronto como recupera Filipinas, MacArthur pone el ojo en un objetivo aún mayor: la invasión de Japón. Los aliados avanzan por Francia en 1944 esperando alcanzar a Alemania por Navidad. Su avance es tan veloz que deciden rodear el trofeo más valioso de Hitler: París.
Una decisión que enfurece al general Charles de Gaulle. Lo que no puede ser es dejar París en manos de los alemanes un minuto más. Tengo 200.000 soldados franceses. Lucharemos barrio por todas las calles de París. De Gaulle, el líder de las fuerzas francesas libres, insiste en que debe liderar la liberación de París, que iba a ser destruida por Hitler. Los americanos no pudieron preocuparse menos de París. No era un objetivo militar. De hecho, temían verse envueltos en una lucha por las calles. Para los franceses, París era algo de máxima prioridad. Así que de Gaulle se marchó a París muy rápidamente, el 25 de agosto. De Gaulle, el ejército de la Francia libre y la resistencia recuperan la ciudad junto con las fuerzas aliadas. El comandante alemán no cumple con la orden de Hitler de destruirla. La liberación de París fue un momento muy importante, porque París se liberó por sí misma. Fue la insurrección de las fuerzas de la resistencia contra los alemanes, lo que les costó una semana de lucha. Sin embargo, a medida que miles de personas salen a las calles de París para celebrarlo, francotiradores alemanes y traidores franceses intentan matar a de Gaulle y le atacan. De Gaulle permanece impasible. Tuvo lugar el discurso, el famoso discurso en el ayuntamiento. Una París furiosa, una París martirizada, pero una París liberada, liberada por su gente, liberada por sí sola. Fue un mito que se inventó Charles de Gaulle. Un mito, por supuesto, porque Francia no se liberó por sí sola, pero fue un mito necesario para un país abatido que había conocido el deshonor de la rendición. Aunque sabe que está perdiendo Francia, Adolf Hitler nunca tiene presente la rendición. Hitler se juega todo lo que tiene en una desesperada contraofensiva al sur de Bélgica. El ataque sorpresa de Hitler coge por sorpresa a los aliados. El contraataque dio lugar a la batalla de Bélgica en diciembre de 1944. Hitler tuvo que tener la surrealista idea de la situación y pensar que con el contraataque podría ganar la guerra, tomar el resto de países aliados del oeste, Bélgica y el norte de Francia, y después trasladar las tropas al este y también vencer a Stalin. Con tropas alemanas rodeándoles en Bastoña, los aliados requieren a su comandante más volátil, el general George S. Patton, y a su estilo de combate ambulante para pararle los pies a Hitler. A veces tienes que tener a alguien como George Patton cerca, incluso cuando tu instinto te dice que te libres de él. Sin embargo, era un gran estratega en el campo de batalla. El 16 de diciembre de 1944, Patton y los aliados se enfrentan cara a cara con los nazis. Destruyen al agotado ejército de Hitler, abriéndose paso finalmente entre la defensa alemana. A las tropas de Hitler no les queda otra opción que retroceder a Alemania. Creo que lo peor de que la guerra continuara en 1945 y que no terminara en otoño de 1944 fue por la auténtica pesadilla que tuvo que vivir el pueblo alemán por pagar el precio de haber apoyado a Hitler, de luchar por él y de llevar su uniforme. Y también debido a que la tasa de mortalidad en el ejército alemán fuera tan elevada. Los alemanes perdieron más soldados desde mediados del 44 hasta el final de la guerra que antes en todo el periodo de combate. Con el ejército de aliados cercando Berlín,
Hitler se ve obligado a observar en su propia ciudad el mismo terror y la misma destrucción con la que él había sometido al mundo. En la última fase de la guerra, los bombardeos en Berlín pasaron a ser extremadamente destructivos. El ejército soviético se movía por el centro de Berlín. Mein Führer, es la hora. Hitler se escondió bajo tierra en un búnker bien preparado y fortificado, bajo la Cancillería del Reich en Berlín. Allí estaba relativamente seguro. Esperaba un giro radical. Pensaba que los científicos alemanes desarrollarían algún arma maravillosa, pero era pura fantasía. El imperio de Adolf Hitler ha quedado reducido de 8 millones de kilómetros cuadrados a 46 metros cuadrados. Patton y sus hombres avanzan por Alemania hasta que llegan a un grupo de grandes edificios con aspecto de fábricas rodeados de campo. Primer escuadrón, moveos. Los rumores que ha oído son ciertos. Es uno de los campos de concentración de Adolf Hitler. Buchenwald. Patton encuentra a 20.000 supervivientes demacrados que sufren de inanición, enfermedades y torturas. En la tierra se alinean miles de cadáveres, asesinados durante el peor genocidio que el mundo haya visto jamás. Un programa sistemático de exterminación masiva que Hitler llama Solución Final. El campo que Patton libera es una de las 20.000 instalaciones construidas por Hitler y los nazis para asesinar y matar. En todas, 11 millones de personas son asesinadas en el Holocausto. 6 millones son judíos. Casi 2 millones son polacos, 3 millones soviéticos, cientos de miles gitanos, discapacitados, homosexuales y presos políticos que también son asesinados. Para mi generación, que tenían padres que sobrevivieron al Holocausto y parientes que fallecieron en el Holocausto, hay una gran responsabilidad por aprender las lecciones de historia y de asegurarse de que no son olvidados. Afectados por lo que han visto, Patton y sus hombres reúnen a todos los alemanes que pueden. Miles de soldados, junto con ciudadanos corrientes, obligados a ser testigos de las atrocidades de Hitler. La decisión de Patton fue enfrentarse a los criminales de la injusticia y de la masacre que habían originado. Si no se pueden ver las consecuencias de lo que uno hace, es poco probable que se entienda su significado. Cuando la gente comete crímenes de guerra, lo más importante es sentirse responsable de ello, porque si no se siente uno responsable, me temo que también se fomenta violar las normas más básicas.
Cuando los aliados están a punto de conseguir la victoria, el presidente Franklin Delano Roosevelt muere de una repentina apoplejía. Los americanos se quedaron atónitos. Roosevelt los había guiado a través de dos grandes crisis emocionales, económicas y militares en el siglo XX, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Fue el ejemplo formativo de toda una generación. El vicepresidente Harry Truman es inmediatamente citado en la Casa Blanca. El antiguo vendedor procedente de la pequeña ciudad de Missouri había sido elegido vicepresidente apenas 3 meses antes de que de repente le asignaran el papel de presidente de los Estados Unidos. Harry Truman diría que fue como si la luna y las estrellas cayeran sobre él. De repente era presidente. Ahora depende de Truman poner fin a 30 años de la lucha más mortal que el mundo haya visto jamás. Cuando el nuevo líder ocupa su lugar en América, en Italia el antiguo ha caído. Benito Mussolini se ha estado escondiendo en el norte de Italia, pero planea escapar a España. En el camino para salir del país es capturado y ejecutado por miembros de la resistencia italiana. Su cuerpo es transportado a Milán. El cadáver de Mussolini fue puesto en el centro de la plaza. Algunos ciudadanos salieron y lo maltrataron. Hicieron todo lo que siempre habían querido hacerle a un tirano y ahora tenían la oportunidad. Era la persona responsable de los bombardeos y de los problemas de la guerra. Pensaron, vale, vamos a darle una paliza. Uno de los dictadores más despiadados que el mundo haya conocido ha caído por fin. Dos días después, escondido en su búnker en Berlín, Adolf Hitler se entera de la brutal ejecución de Mussolini. El ejército soviético se trasladó del centro de Berlín al búnker. Hitler no quería sufrir el mismo destino que Mussolini. Hitler no iba a permitir que le pasara lo mismo a él. En los últimos desesperados días del Reich, Hitler anuncia que, en cierto modo, él es el único alemán de verdad, que la raza alemana ha fracasado en la misión que había sido destinada a cumplir y que se merecían la derrota que la guerra les había traído. Adolf Hitler había jurado hacía tiempo que nunca vería a Alemania rendirse otra vez. Hitler se suicidó para evitar que lo capturaran y lo humillaran, para preservar el aura de su liderazgo y de su genialidad, para crear una leyenda de autosacrificio para Alemania y su futuro. Y porque él no creía que la vida tuviese sentido después del Tercer Reich. Esto formó parte de una enorme oleada de suicidios en el que cientos de líderes nazis, ministros del gobierno, generales alemanes y muchos otros acabaron con su vida al final de la guerra.
El suicidio de Adolf Hitler llevó a Alemania a rendirse a los aliados por segunda vez. En menos de un mes, Franklin Roosevelt, Benito Mussolini y Adolf Hitler habían muerto. Y la guerra en Europa veía cerca el final. Algunos han discutido que la Primera Guerra Mundial, desde 1914 hasta el final de la Segunda en 1945, es la guerra de los 30 años del siglo XX. Se ve como un solo conflicto porque envuelve a casi los mismos países y casi las mismas causas, y en ambos el núcleo ha sido Alemania. Cuando la guerra terminó en Europa, para los europeos por supuesto fue el fin de la guerra, pero para los americanos no. Para América y sus aliados en el Pacífico, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, aún les queda una guerra que ganar. Incluso después de la caída de sus últimos aliados, Japón se niega a rendirse. Cada vez más desesperado, Japón comienza a bombardear a los aliados con devastadores ataques kamikaze. Los japoneses tenían un código de comportamiento. Una de sus reglas era no rendirse. Los japoneses estaban muy decididos a luchar a toda costa. El general Douglas MacArthur sabe que el ejército japonés va a resultar un enemigo fiero con el que combatir. Está convencido de que la única manera de vencer a la última potencia del eje es con lo que será la operación militar más grande de la historia. Un asalto que dejaría pequeño el día D. Una invasión atrevida y ambiciosa del territorio japonés. Estados Unidos podía perder por lo menos 100.000 hombres. Las bajas podían ser más de 1 millón. MacArthur creía que era lo que había que hacer, aunque le costara eso. Pero MacArthur no es el único que planea conquistar Japón. En julio de 1945, Stalin comienza a movilizar sus tropas a China para prepararse para un ataque a los japoneses. No va a permitir que Estados Unidos tenga Asia para él solo. No hay duda de que Stalin ayudó a América a vencer a los nazis. Sin embargo, también es verdad que Stalin tenía como objetivo el mundo después de la guerra. Estaba mucho más concentrado en obtener ventajas después del final de la Segunda Guerra Mundial, ya que regalaría un futuro mejor a la Unión Soviética. Es una escena que recuerda a Versalles. Los victoriosos aliados se reúnen en Potsdam para negociar el control de Europa. Winston Churchill siempre ha visto a Stalin como una amenaza casi tan grande como Hitler. No podemos darle a esa bestia todo lo que pide. Le mostraremos que no nos sentimos intimidados. Estados Unidos siempre ha intentado obtener la ayuda de Stalin con Japón. Pero ahora Truman quiere acabar con la guerra antes de que Stalin gane más ventaja, invadiendo Japón primero. También sabe que MacArthur ha planeado la invasión que le llevaría a perder la vida de forma catastrófica. El mayor desafío para Truman fue si usar o no esa arma que la mayoría de americanos no tenían ni idea de qué era, la bomba atómica, para conseguir la victoria en Asia. Truman decide desvelar a Stalin su gran secreto. Tenemos una nueva arma. Un arma de una inusual fuerza destructiva. Espero que tenga un buen efecto en Japón. Stalin ya sabía por sus espías que Estados Unidos estaba trabajando en una bomba y la Unión Soviética también lo estaba. Es posible que Truman le hubiese contado todo lo que él quería saber y en ese caso puede que nos hubiésemos evitado la carrera armamentística, la Guerra Fría y todo lo que ha sucedido después. En mitad de la conferencia, Winston Churchill vuelve a casa y se entera inesperadamente de que le han relevado de su cargo. Churchill tenía razón respecto a los nazis, y eso es lo que le transformó en un gran líder durante la guerra.
fue en la guerra donde demostró sus credenciales de líder. Curiosamente, los británicos no confiaban en él para conseguir la paz. Con Churchill fuera de la película, Harry Truman está en camino para decidir algo de inimaginables consecuencias. Decide enviar una advertencia a Japón. Pedimos al gobierno de Japón que proclame un estado de rendición incondicional de las Fuerzas Armadas japonesas. El gobierno de los aliados mandó una declaración postguerra, el 26 de julio, pidiendo la rendición incondicional a los japoneses. Pero ellos ignoraron la advertencia. Y eso proporcionó una excusa a Harry Truman para usar la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, explota en Hiroshima la primera bomba atómica. En un instante, más de 80.000 japoneses mueren. El nivel de devastación no es algo comparable a lo que se haya visto antes. Después de que la bomba atómica cayera en Hiroshima, el ministro Korechika Anami informó al emperador de que la bomba atómica no era una gran amenaza para Japón. Solo 3 días después, un segundo bombardeo atómico asola Nagasaki, asesinando a otras 80.000 personas. Si el gobierno japonés hubiese decidido rendirse justo después de Hiroshima, se habrían salvado más de 80.000 vidas en Nagasaki. En el momento en el que cayó la bomba atómica, el gobierno japonés se dividió completamente en dos secciones. Una que buscaba la paz y otra que estaba decidida a luchar hasta el final. En menos de una semana, Japón finalmente se rinde. La última potencia del eje ha caído. La gente no supo el nivel de devastación inmediatamente después de que cayeran las dos bombas. Sin embargo, aquellos que fueron enviados a rescatar y también a examinar a los heridos supieron que era un tipo de arma completamente diferente a algo que la humanidad hubiera visto jamás. Creo que los líderes japoneses se dieron cuenta de que no tenía sentido luchar contra Estados Unidos. Se acabó. A pesar de la polémica de ese día, el uso de las bombas atómicas pone fin al conflicto más sangriento de la historia de la humanidad. En 31 años, entre 1914 y 1945, más de 100 millones de personas han muerto. Creo que es justo que algunos historiadores vean la Primera y la Segunda Guerra Mundial como una sola guerra, que la segunda fue una continuación, solo que con un alto el fuego en medio. Tenemos la tendencia a hablar de décadas como un periodo muy largo de tiempo, pero en realidad en la historia mundial, ¿qué es una década? No es nada. Así que el periodo de 1914 a 1945 se puede considerar como la Gran Guerra. Con la Guerra Mundial ya concluida, los aliados más poderosos que el mundo haya visto
se convierten rápidamente en enemigos. Debido a que emergen de las ruinas nuevas esferas de influencia. Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Hemos sido testigos de una guerra donde nos hemos disputado los antiguos estados de Europa, como ha ocurrido en otros tiempos. 3 décadas, una guerra y una generación de soldados que reinventaron el combate militar y que por tanto reinventaron el mundo. Tengo la sensación de que después de la Segunda Guerra de los 30 años, por lo que es y por lo que hemos pasado, la humanidad necesita y busca un periodo de descanso. El periodo de descanso dura poco. Joseph Stalin muere mientras duerme el 1 de marzo de 1953. Sin embargo, su adquisición de la bomba atómica para la Unión Soviética asegura que el mundo se situará al borde de la destrucción durante los próximos 40 años. El 9 de diciembre de 1945, George S. Patton se rompe el cuello en un accidente de coche en Múnich. Muere mientras duerme 12 días después. Hideki Toyo falla en su intento de suicidio y le juzgan y condenan por crímenes de guerra. Es ahorcado el 23 de diciembre de 1948. Charles de Gaulle supervisa el escrito de la nueva Constitución francesa y es elegido presidente de Francia en 1958. Douglas MacArthur guía a las tropas americanas en la Guerra de Corea. Pero cuando sugiere utilizar bombas nucleares contra Corea del Norte y China, el presidente Truman lo releva de su cargo. Harry Truman gobierna a Estados Unidos durante 2 candidaturas. En 1947 anuncia una dura política exterior de intervención para bloquear la expansión comunista, conocida como la Doctrina Truman. Winston Churchill reaparece de nuevo cuando vuelve a ser elegido primer ministro en 1951 y permanece como voz cantante en el bando de las potencias occidentales durante la nueva Guerra Fría.